Hola, buenas noches. Mi nombre es Wilfredo, trayéndoles el mensaje de la palabra del día. El mensaje de ahora es ¿quién los embrujó? ¿Quién los embrujó? Algo bien popular en el ambiente hispano. Cuando a alguien le está sucediendo algo adverso, inmediatamente uno piensa ¿quién me ha embrujado? No todos creen en eso, pero sí hay personas, la mayoría de personas creen en eso. Ah, y es interesante verlo, que Pablo utiliza ese término en Gálatas, y no lo usa contra espiritistas o brujos, lo usa contra personas que estaban enseñando la ley, que querían reemplazar a Jesús por la ley. Ah, oh Gálatas, qué estúpidos son ustedes. ¿Quién los embrujó? A ustedes les hemos presentado claramente el mensaje de la muerte de Jesucristo. Básicamente ese es el espíritu correcto. El espíritu correcto es el espíritu del sacrificio de Cristo. La muerte de Jesús es lo que te va a traer bendición. Usualmente los espiritistas, cuando utilizan trabajos que le llaman a ellos, es para bendecir o para maldecir. Entonces la persona que tiene el espiritista del lado es el que supuestamente tiene la ventaja porque puede bendecir o maldecir a otros. Pero Pablo le dice, el espíritu correcto es el espíritu de Jesucristo crucificado. En este caso, los Gálatas básicamente había llegado personas a la iglesia de los Gálatas que venían con el mensaje de que no era suficiente solo creer en Jesús, que había que hacer obras, que había que volver a nuestras raíces, a volver al judaísmo. Venían básicamente judaizando a los Gálatas, y una de las ideas era el pacto de que se le dio a Abraham cuando Dios le mandó que se circuncidara él y todos los de su casa. Básicamente eso es lo que convirtió a Abraham de ser un gentil a ser hebreo. Entonces para ellos era importante. Entonces querían judaizarlo. Les dijeron, no, Jesús no es suficiente, hay que guardar la ley, hay que circuncidarnos para estar más cerca con Dios. Y básicamente eso era contrario al mensaje que Pablo, un ex judío, un rabí de los rabís, que no creía. Quizás los más cercanos a ese mensaje eran los que vivían en Jerusalén, que creían en Jesús, judíos mesiánicos, que todavía estaban volviendo a la ley, después de haber inclusive creído en Jesús. Nunca se distanciaron, siempre trataban de guardar la ley. Entonces para Pablo eso era brujería, eso era un espíritu diferente. El espíritu de la brujería básicamente es el ambiente espiritual. Jesús dijo, mi Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. O sea que Dios es espíritu. Jesús dijo, Dios es espíritu. Entonces, en ese caso, lo que lo hace ser brujería es básicamente que es un espíritu incorrecto. Es un espíritu incorrecto. Me llamó la atención esto de este mensaje porque estaba leyendo Isaías 47. Básicamente, Isaías estaba hablando del reino de Babilonia. El reino de Babilonia, cuando uno lee en Daniel, era un reino grande. El Nabucodonosor era el rey de Babilonia, y básicamente fue el reino que Dios utilizó para causar aflicción a Israel, porque Dios estaba enojado con Israel. Ahora, cuando Dios utiliza este reino, se ven, o sea, no me había puesto a pensar yo que este reino, básicamente, una de las fuerzas que tenía es que era un reino sumamente espiritual. Creían mucho en la brujería.
creían mucho en la brujería. Y se los dice ahí en Isaías 47. Pero llega un momento donde ya el plazo del uso de Dios para castigar a Israel se termina y el reino básicamente desciende a nada. Hasta el día de hoy no es nada. Ahora, dice en Isaías 47:10, te sentiste segura en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te ha engañado. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Pero un mal vendrá sobre ti, porque no sabrás conjurar, caer sobre ti un desastre que no podrás remediar. Vendrá de repente sobre ti una destrucción que tú no conoces, Permanece ahora en tus encantamientos, en tus muchas hechicerías, en las cuales te has ocupado desde tu juventud. El profeta Isaías le está hablando a una nación que subió al poder no porque eran expertos en militar, sino eran expertos en brujería. Y es un imperio que cuentan de que el rey Nabucodonosor inclusive veía, como hacen los brujos ahora, veía partes del cuerpo y trataba de adivinar el futuro. Era un reino bien meramente brujo, meramente espiritista. Pero les llegó su fin. Ahora, volviendo a Pablo con los Gálatas, Pablo les quiere mostrar a los Gálatas el valor verdadero espiritual. El valor verdadero espiritual no es un espíritu fuerte. ¿Quién tiene un espíritu más fuerte? No, el verdadero valor espiritual es la carne y la sangre de Cristo. Es lo único que te puede salvar de un desastre venidero. Que llega. En este caso le llegó a Babilonia. El reino terminó. Y me imagino que los Gálatas, esa era una de las ideas, buscar siempre eso de que Dios nos bendiga, Y para los Gálatas la oportunidad venía de los que querían judaizarlos. Si los judaizaban, a Dios iba a estar más cerca de ellos, porque iban a estar más pegados a la ley. Pero Pablo les dice, Gálatas estúpidos. Jesús dijo en Mateo, no llamen a su hermano estúpido ni tonto, porque van a tener problemas. Pero Pablo aquí habla con autoridad y les dice, Gálatas insensatos. ¿Por qué? Porque estaban abandonando la gracia de Dios por la ley de Dios, por la ley de Moisés. Entonces eso es semejante a la brujería. Entonces inclusive en la brujería tratan de decir, ok, es que nosotros hacemos buena brujería, o otros dicen, no, pues yo trabajo en mala brujería. Inclusive hay personas que tratan con eso, y entonces ese es un ambiente espiritual, pero no reemplaza lo más espiritual, lo que tiene poder, la sangre y la carne de Cristo. Así que no puedes presentar otra cosa a menos que sea en la carne y la sangre de Cristo. Es lo único que va a evitar una catástrofe en tu vida, en tu familia. Cúbrete de la carne y la sangre de Cristo. Cúbrete de su sacrificio, para que su sacrificio bendiga tu vida, bendiga tu familia, porque es lo único que vale delante de Dios. Lo demás, como les dice ahí Isaías, la palabra de Dios por medio de Isaías, sepárate, vamos a ver si es cierto, párate, vamos a ver, encanta, haz tus ritos, a ver qué sucede, y
Y a ver si puedes adivinar cuál es la catástrofe que viene sobre ti. Y terminó mal. Babilonia terminó mal, como todas las personas que hacen esas cosas. Terminan mal, terminan mal, terminaron mal, terminaron mal los judíos que trataban de convertir a los gálatas gentiles, una iglesia gentil, en judíos. Ellos también terminaron mal. Por eso Juan dice, prueben los espíritus. Porque cuando tú oyes una palabra, ese es un espíritu. Es un espíritu. El que alguien te habla es un espíritu. Pues prueben los espíritus si vienen de Dios. Si confiesan que Jesús vino en carne, entonces son de Dios. Pero si no, dice, son el anticristo, el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo es básicamente aquel que niega a Jesús. Y es interesante que reemplaza a Jesús por la ley. No usa en ese caso demonios o algo así, no, que reemplaza a Jesús por la ley, la gracia por la ley. No se puede tener ley y gracia, es gracia solamente. Por eso Pablo dice, ustedes creyeron por el Espíritu. ¿El Espíritu? ¿Cuál Espíritu? El Espíritu correcto. Y ahora venían gente con otro espíritu, un espíritu judaizante, que querían convertirlos al judaísmo, que querían hacerlos que se circuncidaran, así como lo hizo Dios con Abraham. Y eso ya pasó. Ahora en Cristo terminó. Se vuelve ilegal. Esa es la idea. Se vuelve ilegal. Así que, ¿quién los embrujó? Este es el tema de ahora. Espero que te haya bendecido, que te pueda bendecir para las personas que lo van a mirar en un futuro. Dios te bendiga. Te veo mañana. Bye bye.